Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Podemos comenzar diciendo que Dios se mueve por períodos y por temporadas. Hay temporadas en que Dios maneja las cosas o mueve las cosas de una manera más acelerada que otros. Y nosotros podemos percibir esas temporadas en nuestra vida, porque nosotros empezamos a funcionar de la misma manera. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, si usted es guiado por la palabra de Dios, por lo que Dios muestra, revela, enseña, entonces usted va a entrar en el tiempo donde Dios hace las cosas. Dios se mueve por temporadas y por periodos. Cuando usted llega a los pies del Señor, usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, abre su corazón para que el Espíritu Santo more en él, baja las aguas, renuncia a todo aquello que lo separa de la presencia de Dios. Usted es una nueva criatura. Usted empieza a caminar en un camino nuevo, en un camino diferente. Empieza a ver las cosas desde otra perspectiva, mucho más espiritual, una perspectiva mucho más auténtica. Usted se siente bien, usted se siente alegre, usted se siente en gozo, usted se siente nuevo, renovado. Empieza a ver cómo Dios revela, cómo Dios muestra, empieza a percibir las señales, las maravillas. Hay un fuego encendido de Jehová en su corazón. Empieza a ver las cosas que Dios empieza a manifestar, empieza a hacer, empieza a construir a su alrededor. Empieza a ver los milagros, empieza a ver cómo las palabras del Señor empiezan a hacerse presentes en su vida. Hay una revelación poderosa de parte del Señor para usted, para sus hijos, para todo el que está a su alrededor. Y empieza a ver cómo Dios mueve su mano a su favor. Usted se siente en gozo, usted se siente que está caminando en el sitio adecuado y que por fin encontró el lugar que tanto usted necesitaba. Eso es una temporada dentro de nuestra vida. Pero quiero decirte que esa temporada de fuego, esa temporada donde usted está encendido, esa temporada donde usted puede ver la gloria de Dios casi a diario, usted entonces empieza a manifestar una costumbre de ello. Y cuando nos empezamos a acostumbrar inclusive a ese fuego del Señor, empezamos a sentir cómo paulatinamente esto va cambiando, cómo paulatinamente esto va mermando en nuestra vida, porque entramos en una costumbre dentro del camino de Dios. Dentro del camino de Dios podemos encontrar también esa costumbre. Dentro del camino de Dios podemos ver cómo ese fuego empieza a mermar poco a poco y llegamos a un punto donde ninguno de nosotros como cristianos quiere llegar. Llegamos a un punto donde nos encontramos que todo es diferente. Llegamos a un punto donde ese fuego ya no lo sentimos más. Y aquello que Dios nos hablaba, aquello que Dios nos decía, aquello que retumbaba en nuestro corazón, en nuestra mente, aquello que nosotros percibíamos de parte del Espíritu Santo, ya no lo percibimos más. Empezamos a entrar en una temporada de frialdad. Empezamos a sentirnos fríos dentro de la propia iglesia. Nos damos cuenta que la alabanza, nos damos cuenta que la adoración, inclusive que la oración y la intercesión son la misma. No cambian, no nos llenan, no nos quebrantan, no rompen esa cadena, ese peso. Usted no logra descansar en el Señor, usted no logra que la palabra le penetre, usted no logra que esa enseñanza quebrante su espíritu, quebrante su mente y empieza a ser el mismo. Una vez que entra al recinto, igualmente sale de él. Empezamos a ver cómo no somos permeables a la palabra del Señor y entramos en una época o en una temporada donde la era del hielo empieza a hacerse presente en nuestras vidas. Y no es porque usted esté alejado de la palabra, sino que empezamos a percibir que no escuchamos la voz de Dios. Y yo quiero decirte que la voz de Dios siempre está allí. Yo te lo voy a repetir. La voz de Dios siempre, te lo dije 3 veces, siempre está allí para ti.
El problema está en que nosotros ya no la percibimos de igual manera. El problema está en que no hemos identificado cómo vamos a un nuevo nivel. Siempre hablamos de niveles. Hay mucha gente que no le gusta hablar de este tema porque dice que la iglesia no es una empresa de multiniveles. Y ciertamente es así, pero la madurez que usted alcanza dentro de la palabra no es igual a cuando usted comienza, a cuando usted tiene 5 años dentro de la palabra, a cuando usted tiene 20 o 25 o 30. No somos iguales. Porque alcanzamos una madurez en la palabra, usted empieza a degustar ese alimento, algo que jamás habías comido, algo que jamás había entrado en tu organismo, hablando espiritualmente. Usted empieza a descubrir una cantidad de cosas que son absolutamente nuevas para usted y usted se entusiasma como cuando un niño tiene un juguete nuevo. Pero al cabo de 15 días, de un mes o de 2 meses, ya ese juguete empieza a ser un poco aburrido. Ese juguete empieza a ser como diferente. No así la palabra de Dios, porque la palabra dice las escrituras que es viva, eficiente y eficaz. Es decir, que cada día el Señor nos habla de una manera diferente. El problema no es la palabra, el problema no es la voz de Dios. Ella siempre está allí y la palabra siempre está disponible. El problema está cómo nosotros la percibimos. El problema está cómo penetra en nuestro corazón y en nuestra mente. Cómo nosotros hacemos que esa palabra permee en nuestro espíritu. Porque si no filtramos la palabra, o si no, mejor dicho, no cambiamos el filtro para que eso pueda introducirse dentro de nuestro ser, entonces nosotros simplemente estamos colocando un tapón y estamos sintiendo de alguna manera que Dios no nos habla. Empezamos a entrar en una temporada de frialdad en el espíritu y no sentimos aquel fuego como cuando nosotros empezamos a conocer al Señor. No sentimos ese entusiasmo, esa pasión por las cosas de Dios, porque entonces sentimos que nuestra percepción espiritual se está perdiendo de alguna manera y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué le habla al hermano? ¿Por qué el hermano recibe profecía de parte de Dios? ¿Por qué le muestra, le revela? Yo a veces escuchaba a los hermanos contar su relación con Dios tan estrecha, que Dios le mostraba y le hablaba y le decía. Y yo decía, pero ¿por qué no pasa conmigo? Y yo quiero decirte en el día de hoy que eso pasa exactamente igual, porque Dios no hace excepción de personas. Dios le habla a todos y cada uno de sus hijos, porque si usted oveja de un rebaño, quiere decir que si Jehová es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, Él va a cuidar de cada uno de nosotros y por supuesto nosotros vamos a escuchar su voz. El problema está en que cuando las ovejas no quieren escuchar la voz, entonces no podemos allí hacer nada. Porque dice el libro de Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando nosotros como ovejas escuchamos la voz de Dios, Él nos conoce. Nosotros no solamente reconocemos la voz de Dios, sino que Él nos conoce a nosotros. Porque cuando usted tiene una relación íntima con el Señor, entonces esa percepción está a flor de piel. El Señor te puede hablar por cualquier señal que te haga llegar. Dice la palabra que las señales y maravillas, dice el libro de Mateo, las señales y maravillas seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Cuando nosotros creemos que Dios está allí, cuando nosotros creemos que Dios nos habla, entonces se manifiestan las señales y las maravillas que hacen que nuestro espíritu tenga una koinonía, una comunión con Él. Y cuando nosotros tenemos esa comunión estrecha con el Señor, todas las cosas nos hablan del Señor. Todas las cosas nos hablan de Él. Pero cuando usted no tiene una relación estrecha con el Señor, entonces a usted le cuesta que Dios le hable. Y no es esto que le acabo de decir, no es una aseveración correcta. Usted le cuesta escuchar la voz de Dios, porque te repito, Dios te habla todos los días. ¿Y cómo me habla Dios, pastor? Sencillo, Dios te habla a través de su palabra, Dios te habla a través de los profetas y Dios te habla audiblemente.
De esas tres maneras tú puedes escuchar a Dios. Dios te está hablando ahora mismo. Lo que pasa es que muchos tienen la percepción y el querer de que Dios te hable como una persona. Y ciertamente Él lo puede hacer. Él lo hace, de hecho. Pero la pregunta está en que tú estás preparado para escuchar la voz de Dios. ¿Estás realmente preparado para escuchar esa voz dentro de ti? Porque cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si Dios me habla audiblemente? ¿Estarías en la capacidad de entenderlo? ¿Estarías en la capacidad de interpretarlo? ¿O estarías pensando en que te volviste loco, que estás escuchando voces? Porque Dios lo sabe. Dios sabe si tú estás en la capacidad de poder quedarte tranquilo y saber de que es Él el que te está hablando. Yo he escuchado la voz de Dios audible, pero también he escuchado la voz de Dios a través de los profetas. También he escuchado la voz de Dios a través de su palabra. Cada vez que leemos la palabra, escuchamos la voz de Dios. Hay un hermano que me decía, pero es que yo quiero escuchar la voz de Dios audiblemente. Entonces lea la Biblia en voz alta para que la escuche. Porque ahí está la voz de Dios. La voz de Dios está plasmada en las Escrituras, pero nosotros queremos escucharlo siempre a nuestra manera. Si usted va al libro de Números, usted se va a dar cuenta que cuando Balac iba a maldecir al pueblo de Israel, el asno donde él estaba sentado, no lo vamos a leer por supuesto por lo extenso, pero donde él estaba sentado empezó a hablarle de parte de Dios. Quiere decir que si él utiliza un animal, un asno, para poderle hablar a una persona, no va a utilizar cualquier otra cosa. No puede utilizarme a mí, por ejemplo. No puede utilizar a un pastor, no puede utilizar a un profeta. Pero usted tiene que tener el discernimiento para saber si eso viene de parte de Dios. Porque hay muchas personas que te van a decir, Dios me dijo, y Dios no ha hablado. Eso es un tema muy delicado dentro de las iglesias, porque a viva voz nosotros tenemos el sentimiento de que Dios nos habla, pero en la percepción espiritual usted tiene que saber si realmente Dios le está hablando o no. Usted tiene que saber que si usted está orando por algo en específico, y eso si usted a veces lo ha contado a nadie, por eso es que yo siempre le digo a la gente, no le cuente sus problemas a la gente. Cuénteselo a Dios, porque si se lo contamos a Dios y Dios te lo quiere venir a decir, entonces va a utilizar a alguien que no conoce absolutamente nada de lo que te está pasando y te va a decir, Dios me dijo de que tú ibas a salir de viaje, cuando tú estás orando realmente por un viaje y no se lo has contado a nadie. Hermano, y eso funciona así. Yo estaba orando por una situación por la cual estaba viviendo y yo quería una respuesta de parte de Dios. Y ese mismo día, en la madrugada, cuando yo estaba orando, teníamos una reunión de líderes en mi iglesia. Y mi profeta se acercó a mí y me dijo exactamente lo mismo que yo estaba orándole al Señor. Yo obtuve una respuesta de parte de Él. Y déjeme decirle, jamás le comenté a mi profeta sobre lo que yo estaba orando, sobre lo que yo estaba ayunando e intercediendo para que el Señor me respondiera. Cuando esas cosas suceden, sabes que es de parte de Dios, pero recuerda que nuestras emociones nos juegan una mala pasada. Tú le comentas a alguien, no, yo estoy orando por una casa, yo estoy orando por un nuevo trabajo, y cuando comienzan entonces en el culto, en el templo a orar, se te acerca aquel hermano que le comentaste, el Señor me dice que mañana vas a recibir un mensaje, el Señor me dice que... Pero si ya tú se lo comentaste, es una percepción emocional la que tú tienes y no es Dios quien te está hablando. Y cuando tú sientes eso, entonces aún más te decepcionas por el hecho de que crees que Dios no te habla, porque sabes que no es Dios quien habla. Cuando Dios te habla, Él da precisamente en el blanco. Él da precisamente en aquel tema que tú quieres escuchar, porque es la voluntad de Él que se hace manifiesta en la boca de la persona que te está hablando. Pero hay mucha gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que tiene esa percepción a flor de piel. Y también hay mucha gente que le cuesta escuchar la voz de Dios cuando Dios te quiere hablar o te ha hablado de diferentes formas. Entonces el problema, para resumir, no es Dios como tal. El problema se resume en nosotros. Nosotros somos los que no queremos escuchar la voz de Dios. Porque la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. Dios siempre ha hablado desde el principio de los tiempos. Cuando usted se va a Hebreos 12, vamos a leer Hebreos 1 primeramente. Dice,
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas, dice la palabra. Él utilizaba a estos hombres, a estas mujeres, a las profetisas, para hablarle al pueblo. Él utilizó a Moisés para hacer llegar al pueblo los mandamientos, para hacer llegar al pueblo su voluntad, para hablarle al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no quería hablar, sino le decía a Moisés, no, ve tú, sube tú al Sinaí para que hables con Dios. No vaya a ser que nosotros vayamos y vayamos a perecer. Porque ellos sabían que delante de la presencia de Dios ellos no podían estar. Le decían, no, Moisés, anda tú y habla, y entonces ven y nos cuentas a nosotros. Moisés era el intermediario entre el pueblo y Dios. Ahorita no tenemos un intermediario. Ahorita usted puede ir directamente a la presencia del Señor y usted puede entrar confiadamente ante el trono de su gracia y hablarle de todas y cada una de las cosas que usted quiera. Entonces dice la palabra, y en estos postreros días, yo estoy leyendo Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A través de Jesús el Señor nos habla. Pero hermano, yo no sé cómo hacer esto porque yo le estoy pidiendo guianza al Señor y no me ha dicho qué es lo que yo tengo que hacer con este hermano o con esta situación que estoy viviendo en mi casa, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi comunidad. Cuando yo le digo a la gente, ante una situación como esta, ¿qué hubiese hecho Jesús? Y cuando nosotros buscamos en la palabra ¿qué hubiese hecho Jesús en una situación parecida? Dios te está hablando a través de ello. Dios te está diciendo, porque ahí está explícito todo lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que a nosotros a veces no nos gusta la respuesta. No nos gusta que nos digan algunas cosas. No queremos escuchar lo que nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Queremos, y por eso es que hay mucha gente hablando con un hermano y con el otro y con el otro y con el otro hasta que da con la respuesta que ellos quieren escuchar. No, yo me tengo que ir de mi casa porque mi casa es un desastre, mi casa es un verdadero infierno. Ahí está Satanás y sus secuaces metidos en los cuartos, en la cocina y en la sala. Y yo no puedo estar allí. Yo me quiero ir. Cuando el Señor te ha dicho, quédate e intercede. Quédate y levanta un altar de adoración. Quédate y proclama mi nombre que yo voy a tomar ese territorio. Pero tú no quieres hacer eso. Tú quieres irte. Porque en tu emoción quieres irte de allí. Porque no lo soportas, porque quieres tirar la toalla, porque ya es demasiado, porque dices no puedo más, porque tus fuerzas te abandonaron. Y el Señor te está diciendo, tú puedes todo conmigo porque yo vencí al mundo y tú vas a vencer conmigo. Porque con Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero tú te quieres ir. Porque entonces estás buscando hermano y hermano y hermano que te digan, no hermano, de verdad, vete. Porque esa situación es terrible. Cuando todos te han dicho, quédate porque es la voluntad del Señor. Ese es nuestro problema. Queremos escuchar lo que nos conviene y no lo que tenemos que hacer. Y esa es una de las principales causas por las cuales nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y muchos están viviendo la era del hielo, la era de la frialdad, la era donde no están ni siquiera ni calientes. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que Él nos prefiere o calientes o fríos. Te prefiero frío porque hay mucha gente tibia. Pero a los tibios Él los vomita de su boca. Porque están un día sí, un día no. Un día escuchan a Dios y otro día no lo escuchan. Un día hacen la voluntad del Señor y otro día hacen la voluntad suya. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere eso. Él quiere que tú lo obedezcas. Él quiere que tú lo escuches. Y Él quiere que tú puedas seguir el camino que Él marcó para ti. Y esa es una de las principales cosas. Y es lo que le decía hace algunos segundos. Eso es una de las principales cosas que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Nuestra desobediencia. Asimismo, yo no lo voy a leer, por supuesto, porque ya el tiempo apremia, pero en 1 Samuel, del 13 en adelante, usted puede leer la historia de Saúl. Específicamente, en 1 Samuel 15, usted puede leer cómo Samuel desobedece y es desechado de la presencia del Señor. El Señor estuvo con él, mas no le hablaba. Porque sabemos que Jehová está presente en todo tiempo y en todo momento, en todo lugar, pero ya no le hablaba. ¿Por qué? Porque él desobedeció al Señor en varias oportunidades. Pero la que marcó una diferencia fue cuando él le dijo que
quitara de la faz de la tierra a los enemigos de Israel, a Amalek y a todo su ejército. ¿Y qué pasó? Que él agarró al rey, agarró las cosas más preciadas, agarró los becerros más grandes, los más gordos, y eliminó todo lo malo y todo lo viejo y todo lo desechado, y se llevó esa ofrenda para Jehová. Y Jehová no le pidió ninguna ofrenda. Él le dijo: destruye todo, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo, que lo desapareciera de la faz de la tierra. Pero él no hizo esto. Y a causa de su desobediencia, el Señor retiró su mano sobre Saúl y levantó entonces a David. Y Saúl sabía que el Espíritu de Jehová estaba con David. Y ya el Señor no le prestaba atención, ya el Señor no le hablaba. Y eso desesperó a Saúl hasta el punto que tuvo que ir a una adivina, cosa que estaba penado por las leyes de ese tiempo. Los adivinos hacían sus trabajos escondidos porque no estaban autorizados para ello. Eso era una blasfemia delante del Señor. Y aún así, Saúl, disfrazado, fue a la presencia de una adivina. Y no se pudo encontrar con Jehová, pero se encontró con el espíritu de Samuel, que le dijo: el Señor ha apartado su mano de ti. ¿Por qué? A causa de su desobediencia. Nuestra desobediencia merma la voz de Dios en nosotros. Y nosotros, cuando andamos en angustia, cuando andamos en desesperación, cuando andamos jalándonos los cabellos porque no sabemos qué hacer, entonces tampoco podemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreos 12, y ahora sí lo voy a leer, Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no tenemos paz en nuestro interior, si no estamos en santidad con el Señor, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Hermano, lo que pasa es que yo me siento frío porque el Señor no me habla. Sí te quiere hablar, pero tú no quieres escuchar. Tú no quieres obedecer. Tú no quieres rectificar tu camino. No quieres vivir en santidad. ¿Cómo entonces puedes escuchar la voz de Dios? Si Dios te habla y te dice y tú no quieres escucharlo, no quieres obedecerlo, no quieres hacer la voluntad de Dios, sino quieres hacer lo que te venga en gana. Y es imposible que Dios pueda moldear lo que no quiere ser moldeado. También es imposible que tú no escuches la voz de Dios cuando realmente tu corazón está dispuesto, porque la palabra dice que la voz de Dios es semejante a un estruendo. Es como una voz de trompeta. El libro de Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, este es el apóstol Juan hablando, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta. ¿Cómo usted no va a escuchar una voz así? ¿Cómo usted no va a escuchar una voz de Dios que es un estruendo, que es como un relámpago, que es como una trompeta? ¿Cómo no la vamos a escuchar? Dios habla a través de su palabra, y cuando te habla audiblemente, su voz es semejante a esto. Asimismo lo escuchó el apóstol y asimismo lo escucharon los grandes hombres. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés estaba en la presencia del Señor, irradiaba tanto poder que su cara resplandecía. Entonces, ¿cómo usted cree que la voz de Dios puede pasar desapercibida? Ni la voz ni la presencia de Dios. Nosotros mismos construimos en nosotros esa era glacial en nuestro corazón. Vivimos una temporada de fuego. Vivimos una temporada donde estamos calientes en el Señor, cuando tenemos una pasión por sus cosas. Vivimos una temporada donde el fuego de Dios sale por nuestra boca, sale por nuestras manos. Queremos estar todo el tiempo adorándolo, queremos estar todo el tiempo en intimidad. Pero llega un punto en que ese nivel se termina y hay una nueva comunión con Él. Hay un nuevo compromiso de parte de Dios. Hay un nuevo nivel de fe. Y en ese nuevo nivel también hay una nueva dirección de parte de Dios. También hay una nueva voz de parte de Él. También hay una nueva percepción de sus cosas. Pero muchos no quieren subir ese nivel. Se quieren quedar con la leche materna. Se quieren quedar como niños de pecho. Y dice la palabra que cuando ya no somos niños de pecho, sino tenemos que comer alimento sólido. Ya usted no es un nuevo creyente, ya usted no es una criatura recién llegada a los caminos.
Usted es un hombre y una mujer con propósito grande de parte de Dios. Usted es un hombre y una mujer que van a arrebatar el reino de los cielos. Usted es un hombre y una mujer que con su oración trae el reino de los cielos acá en la tierra. Y así que ese nuevo nivel tú tienes que recibirlo de parte de Dios para que las cadenas se rompan, para que los yugos se pudran, para que desligues las ligaduras de impiedad que hay a tu alrededor. Y que la voz de Dios pueda dirigirte para que ese cometido se cumpla. Pero queremos dirigirnos nosotros mismos. Queremos empezar a planificar bajo nuestra propia prudencia y bajo nuestra propia percepción. Y no funciona de esa manera. Porque entonces si lo hacemos de esa forma, escuchar la dirección de quien nos guía es muy importante. Si usted está en una excursión, es necesario que la persona que lo está guiando sepa el camino que ha de tomar. Y nosotros en el camino del Señor desconocemos lo que ha de pasar el día de mañana. Tenemos un objetivo, tenemos una meta, queremos y sabemos que tenemos que llegar a un punto, pero no sabemos cuál es la dirección que tenemos que tomar, ni cuál es la acción que tenemos que desarrollar. Por eso es que la guía del Espíritu Santo es necesaria. Por eso que la voz de Dios es necesaria en nuestra vida para tomar las decisiones correctas. Y no quiere decir que nosotros no vayamos a tener tropiezos. No quiere decir que usted no vaya a caer en algún momento. Pero la palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, dice el libro de los Salmos. Y solamente Él aprueba su camino. Pero cuando Él nos toma de la mano, jamás vamos a quedar postrados. Porque Él nos levanta. Y esa es la guía que nosotros necesitamos. Y la única manera de que esa guía sea efectiva es que usted pueda escuchar la voz de Dios. Y puedas mantener ese fuego ardiendo en tu corazón. Un fuego santo. Un fuego que tiene que estar allí para poder desarrollarte en el nuevo nivel que el Señor quiere para ti. Acepta ese nivel. Acepta el reto. Acepta lo que el Señor te dice. Déjate guiar bajo la obediencia y déjate guiar bajo la santidad. Porque ciertamente vas a escuchar entonces la dirección que tienes que tomar y te aseguro que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. No entres en la era del hielo. Es una era del hielo espiritual en la que muchos no quieren salir porque sienten que de alguna manera es lo que se merecen. Y quiero decirte que lo único que nos merecemos es ser guiados por nuestro Padre Celestial para entrar en el territorio donde fluye la leche y la miel. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.